Creo que ya se está grabando. Ya, bien. Entonces, es una publicación del 2015 de unos autores originarios de China, quienes así, a primera instancia, no declaran tener conflicto de intereses. Es de una revista iraní. Y bueno, lo que voy a hablar acerca de este artículo son la introducción, el objetivo del artículo, el tipo de estudio, el nivel de evidencia, los resultados y las conclusiones del artículo y las mías. Bien, como introducción, pues ese autor, Doherty, en 1987, describió por primera vez la microlitiasis y él lo describió con términos ecográficos en la que mencionó que eran innumerables ecos brillantes pequeños que estaban dispersos de forma uniforme y difusa en toda la sustancia del testículo. Entonces, así fue como lo definió en aquel entonces y a partir de ahí fue que se empezó a tener un cierto interés por estas microlitiasis. Estas microlitiasis después las definieron como una condición en la que se forman depósitos de calcio en la luz de los túbulos seminíferos o surgen, o surgen de los componentes de su membrana basal. Esta es una imagen de un testículo Doppler donde se evidencia que los litos no son litos vasculares, pues entonces pues cumple con la definición y se clasifican en dos tipos: como microlitiasis testicular limitada cuando hay menos de 5 microlitiasis y microlitiasis testicular clásica cuando hay más de 5 microlitiasis. Bueno, esta clasificación en realidad simplemente han sido términos que se le han dado, pero digamos tienen la misma significancia las dos. Bien. Ahora, esta microlitiasis, la incidencia ha sido reportada con grandes variaciones, que va desde el 0.6% descrita por este autor, por el grupo de Hobart, hasta el 18% en el grupo de Middleton. Bien, la microlitiasis no solamente se ha asociado con el cáncer testicular, sino con muchas otras patologías, como el varicocele, hipogonadismo, infertilidad, criptorquidia, pseudohermafroditismo, síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, torsión testicular. Entonces, básicamente de esta asociación que se le dio con el cáncer testicular, de la cual tienen algunas asociaciones ya bien establecidas como factores de riesgo, pues ahí fue donde surgió la pregunta de este estudio, de cuál era la real asociación entre la microlitiasis y el cáncer testicular. Bien, recordemos que la incidencia del cáncer testículo va de 3 pacientes por cada 100,000 personas, y acá se dice que hasta el 18% de esos grupos que se estudiaron tenía microlitiasis. Entonces, la diferencia pues era abismal. Por eso se quería saber en realidad cuál es el riesgo que tiene un paciente al tener microlitiasis de tener cáncer testicular, y de ahí fue donde se originó el objetivo del estudio, el cual fue investigar la relación epidemiológica entre las microlitiasis testiculares y el riesgo de cáncer testicular. El tipo de estudio es un metaanálisis. Bien, para lograr este metaanálisis, la estrategia de búsqueda consistió en que dos personas de los autores buscaron de forma independiente toda la literatura relacionada con algunas palabras clave relacionadas a la microlitiasis y el cáncer testicular. Y los criterios de inclusión fueron que fueran estudios de corte y casos y controles, porque son estudios observacionales, que tuvieran la información suficiente para que ellos pudieran corroborar los datos de sus resultados y que estuvieran en idioma inglés. Los criterios de exclusión, básicamente todos los que no cumplían con los criterios de exclusión, por ejemplo, que fueran reportes de casos o estudios experimentales. Entonces se encontraron 734 artículos, de los cuales en un primer momento excluyeron 676 porque estaban duplicados o eran irrelevantes. Después, los 58 que les quedaron los volvieron a analizar y 21 no cumplían con los criterios de inclusión, 15 no contenían suficiente información para tomarlos como válidos, y 8 artículos no estaban en inglés, por lo tanto se quedaron con 14. Entonces, estos 14 artículos tenían una población de 35,000 pacientes, en los cuales 34,000 eran controles y pues nada despreciables 1,493 casos. Bien, hay que aclarar aquí que 12 estudios fueron estudios de corte
y 2 estudios fueron casos y controles. Bien, para establecer la calidad de estos estudios, utilizaron una escala que se llama así, Newcastle-Ottawa Escala. Y bueno, para no hacerla larga aquí, simplemente esta escala valoraba el tipo de selección de los pacientes, la comparabilidad o la heterogeneidad de los grupos y la evaluación de los resultados. Y entonces todos los estudios que tenían 7 o más puntos se consideraban de una alta calidad y los que tenían 6 o menos, pues de baja calidad. Por lo tanto, se eliminaron 3 y como ven, quedaron 11 estudios de alta calidad. Entonces, aquí, hasta este punto, hablando ahora sí, comparando a nivel de evidencia, sabemos que los metaanálisis son aquellos estudios pues, que nos permiten tener estudios de gran calidad. Sin embargo, como las fuentes para hacer este metaanálisis eran estudios de casos y controles y cortes, podemos ver que nos da una evidencia de, pues al menos, si están bien hechos, de 2, de ahí para abajo. Esto quiere decir que en la interpretación solamente podemos encontrar recomendaciones tipo B o C porque los estudios tienen nada más esa calidad. Traduciendo las palabras más sencillas, pues simplemente podemos emitir recomendaciones en las que pueden ser recomendables porque la evidencia de los beneficios quizás supera los prejuicios o que no es recomendable ni desaconsejable. Por lo tanto, no podremos tener con este tipo de estudios una evidencia extremadamente recomendable, como lo haría un estudio, un ensayo clínico controlado. Sí, pero el ensayo clínico controlado no te sirve, en este caso, para buscar asociaciones para otra cosa. Está bien. Entonces, es el tope de la evidencia que puedes, en estos casos, que lo que busca es asociación. Ajá. Lo más que puedes llegar es con C, está muy bien. Síguele. De acuerdo. Bien. Entonces podremos, o sea, el estudio no establece qué grado, nivel de evidencia tiene, pero pues por lo menos, Tiene pues, caso porque hicieron muy buena selección de los artículos que iban a revisar. Ajá. ok. Bueno, hay diferentes grupos que le han dado significados, pues un tanto diferentes, pero en términos generales, pues es lo mismo, ¿no? Que los beneficios superan claramente los riesgos en este caso. Los resultados de eso. Bien, la tabla de los resultados es toda esta, en lo que ya les expliqué fueron 14 estudios y aquí básicamente dicen el tipo de estudio, la edad promedio, la definición y el tipo de cáncer. Yo lo quise resumir en una gráfica mejor y entonces los tipos histológicos que más frecuentemente se encontraron fue el seminoma. La edad promedio en la que se encontró fueron 35 años, con un rango de edad desde el recién nacido en un caso hasta los 92 años en otro caso. Pero la edad promedio fueron los 35 años. Bien, ahora bien, este es un gráfico de Forest Plot que básicamente aquí tenemos en la línea que pinté de color rojo, es la unidad. Todo lo que esté por encima de la unidad, entonces nos conferirá un factor protector y todo lo que esté, perdón, lo que esté por debajo de la unidad y lo que esté por encima de la unidad será un factor de riesgo. Así es. Estos son los cuadros, los cuadros de barras y bigotes que les denominan, en donde el punto, el centro del rombo es el promedio. Y como vemos, todos los promedios de los estudios están dentro del grupo de factor de riesgo y prácticamente solo uno de los bigotes tiene sus resultados con una desviación estándar que pasaba al otro lado. Pero si el promedio que es este rombo, pues caía dentro del factor de riesgo y ese riesgo relativo era de 12 veces, es decir, los pacientes que tienen microlitiasis tienen un riesgo relativo de 12 veces más que los pacientes que no tienen microlitiasis o bueno, se encontró a los que tenían cáncer, ¿no? Ok. Tratando de establecer esa misma asociación, entonces se hicieron subgrupos. Esta tabla es la del subgrupo de análisis. Y estos subgrupos fueron en relación a la región geográfica, al tipo de estudio, a la edad y al número de participantes, estableciendo un riesgo relativo diferente para cada uno. Bien, si podemos observar, por ejemplo, en la región geográfica, podría que 6 estudios eran de Estados Unidos, 6 de países europeos y 2 de Asia, podemos ver que el riesgo relativo va desde 9 a 16. Si le sacamos el promedio, más o menos sería como 13, que se acerca mucho a lo que ya expliqué en la gráfica de Forest Plot. En relación al tipo de estudio, también prácticamente el riesgo relativo promedio caería como en 11. Pasa lo mismo con la edad y con el número de participantes. Se evaluó la heterogeneidad de estos estudios, es decir, qué tan
comparables eran y se dio cuenta que básicamente tenían pues grandes diferencias, pero a pesar de esas diferencias seguían conservando el mismo riesgo relativo. Después hicieron otra gráfica que es esta en la que se trató de excluir a cada uno de los estudios por separado y tratar de establecer cuál era su peso. Entonces se dieron cuenta que si ellos quitaban a cualquiera de los estudios, el riesgo relativo seguía siendo el mismo. Bien. Por último, este último gráfico es un gráfico que le llaman de funnel plot o de fondo de... ¿Sí? Funnel plot. Ajá, de funnel plot. En este está diseñado para detectar sesgos de publicación, es decir, esto quiere decir que se incluyan todos los estudios que se incluyeron originalmente, pues para establecer un resultado. Si no se incluyen todos, entonces se podría dar lugar a una sobreestimación y eso es lo que se le conoce como sesgo de publicación. Entonces, eso quiere decir que todos los estudios deberían caer dentro de esta área que está representada pues, con este cono. Uh-huh. Bien, y debido al azar, pues estos se originan o más bien se representan de los dos lados de esta línea media. Entonces, podemos establecer que prácticamente conserva la simetría y por lo tanto el riesgo de que el riesgo de que haya un sesgo de publicación, pues Ajá. es bajo. Siguiente. Bien, las conclusiones del artículo es que ellos sugieren que es un posible efecto peligroso para desarrollar cáncer testicular y recomiendan que los pacientes estén bien informados para hacer el autoexamen regular y que se requieren estudios prospectivos a gran escala o mejor diseñados para establecer el riesgo de cáncer. Lo que yo, lo que yo pude concluir de este estudio, pues que es un estudio metodológicamente bien hecho, del puro hecho de que se hayan de 700 artículos más o menos, se han elegido solo 14, quiere decir pues que se eliminaron muchos. Esto además se buscó determinar la presencia de sesgos, por ejemplo, con esta última herramienta. Su limitante fue el origen de los datos, que bueno, ya me explicó usted porque que es a lo máximo que se puede llegar y que le impiden establecer pues, un mejor nivel de evidencia. Se debe tomar en cuenta siempre que la microlitiasis testicular representa un hallazgo pues, en prácticamente todos los pacientes y que la presencia de microlitiasis testicular tiene una asociación estadística con la presencia de cáncer testicular, pero no se puede establecer como la causa o como una lesión premaligna, pero tampoco se puede simplemente dejar como si fuera un hallazgo X. Entonces, las recomendaciones van enfocadas a la vigilancia con medidas no invasivas como la autoexploración y en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, atrofia testicular, pues con el seguimiento también cada año con un ultrasonido, decía el artículo, pues que se requieren estudios prospectivos, además con la inclusión de pacientes hispanos, porque todo esto no incluyó ni uno, y según otros estudios, pues dicen que la presencia de microlitiasis es con mayor frecuencia en los afroamericanos y en los hispanos. Entonces, para establecer nuevas recomendaciones. Para concluir, sí tiene, vuelve a poner la del riesgo relativo. Tener microlitiasis testicular sí tiene un riesgo relativo para el desarrollo de cáncer. Sin embargo, lo que le faltó al estudio fue mostrar las diferencias que había entre grupos. Y esa es otra prueba diagnóstica. Esa es otra prueba estadística que hay que hacer, perdón, no diagnóstica. Otra prueba estadística. Para mostrar diferencias, que no es lo mismo en un paciente que no tiene factores de riesgo y en otro con factores de riesgo. Si se fijan hasta abajo, donde dice el promedio, overall, a ver, señálalo, ándale, ese, el diamante está ahí mostrando cuál es el riesgo relativo de todos. Ese. Y el riesgo relativo es de 12.7, que es bastante considerable. Ok. El problema nada más está en que no se subdividió las clasificaciones de pacientes con riesgos, con factores de riesgo. Eso es lo único. Entonces, conclusión mía, es un factor de riesgo. Hay que verificar si un paciente tiene microlitiasis testicular. Nada más hay que ver si tiene factores de riesgo para desarrollo de tumor testicular, que serían
Lo que ya habíamos dicho, criptorquidia, bajo volumen testicular, antecedentes familiares, básicamente, ¿no? ¿Hay otro artículo?